Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar a resolver los problemas de aplicación enfocados al tema de dilatación lineal. Recuerden la fórmula que empleamos para calcular la longitud final de una varilla, de un alambre o de una barra. Sí, aquí tenemos la fórmula para calcular la longitud de los cuerpos que se elongan o se alargan al elevar la temperatura, o bien si se ejerce o se desciende la temperatura, por el contrario, hará una contracción a la longitud del cuerpo. El primer problema nos pide calcular o nos dice a una temperatura de 15 grados Celsius, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros y la pregunta es cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 25 grados. Establecemos nuestros datos generales. A una temperatura de 15 grados es nuestra temperatura inicial que establecemos con una T mayúscula, subíndice 0, que nos indica que estamos refiriéndonos a la temperatura inicial, que es igual a 15 grados Celsius. Sí, también tenemos, sabemos que es una varilla de hierro. Sí, aquí ya tenemos el material. Recuerden que en la fórmula nos pide en un momento o en una instancia calcular por el coeficiente de dilatación. Y en este caso, para conocer el coeficiente, nos vamos a la parte o a la tabla de coeficientes de dilatación que les mostré en la sesión pasada. Y sabemos que el material es hierro y por consecuencia su coeficiente es 11.7, que voy a poner en la parte de abajo. Bueno, aquí voy a poner insertar, a ver, insertar. Aquí pondré el coeficiente de dilatación. Recuerden que está definida con la letra griega de lambda. Coeficiente de dilatación del hierro va a ser igual a 11.7 por 10 a la menos 6. Menos 6 es a la menos 6, ¿sí? Recuerden las unidades de medida del coeficiente de dilatación es grados Celsius a la menos 1. Bueno, aquí voy a agregarlo como insertar y grados Celsius, grados Celsius. Listo, grados Celsius a la menos 1. También tenemos la longitud inicial, que es de 5 metros. Son 5 metros que establecemos. Recuerden que aquí la longitud final está predeterminada con una L mayúscula y como subíndice una F minúscula, haciendo referencia a que la longitud final es igual a 5 metros que establezco, y nos dice cuál será la longitud final. Bueno, la longitud al aumentar la temperatura, es decir, la longitud final es la que nos piden calcular. Longitud final al elevar la temperatura final, de igual manera, temperatura final igual a 20, cuando la temperatura es 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. ¿Sí? Aquí sería longitud inicial, perdón. La longitud inicial es de 5 metros y nos piden calcular la longitud final. Recuerden que la longitud inicial se establece con un subíndice 0. ¿Sí? Y ahora sí ya tenemos todos nuestros datos y vamos a poder emplear la fórmula de dilatación lineal, que es la que ocupamos aquí, o la que muestro aquí,
que corresponde a la siguiente. Longitud final va a ser igual a la longitud inicial que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación lineal, que es 11.7 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Aquí nos falta agregar esta parte. Por 10 a la menos 6. Expandemos un poco para que quede en una sola línea. Sí, tenemos el coeficiente de dilatación es 11.7 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Todo eso multiplicado por el delta T. Recuerden que el delta T no es más que la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es 25. 25 grados Celsius, recuerden las unidades, menos los 15 grados Celsius. Menos 15 grados Celsius. Listo. Y ahora sí, ya podré efectuar mi operación al multiplicar cada uno de estos, de cada una de estas variables. Aquí la longitud inicial dijimos que era 5 metros, ¿sí? Aquí me está faltando 5 metros con minúscula. Y ahora sí podré obtener el resultado final, que será igual a establecemos nuestra ecuación, que va a quedar así, como longitud final. Recuerden que estamos calculando longitud final. Al aumentar la temperatura de un cuerpo, esto me dará como resultado 5.000.585 metros. ¿Sí? Entonces, de una longitud de 5 metros, al aumentar la temperatura de 15 a 25 grados, el cuerpo se dilata, es decir, aumenta su longitud 0.00585 milésimas de metro para quedar con una longitud final que aquí establecemos. ¿Sí? Aquí lo voy a marcar con resultado para que puedan copiarlo en sus cuadernos y tengan el proceso como se requiere. El número 2 es muy similar al número 1, lo van a poder resolver ustedes. Aquí les doy el valor de, bueno, aquí voy a borrar esta parte. Estos son los resultados que deben de obtener en el segundo problema. Longitud final va a ser 415.80 metros y en el problema 3 una longitud final de 100.0184 metros. ¿Sí? Y en el cuarto problema establecemos de la misma manera nuestros datos. Establecemos nuestros datos, nos dice cuál es la longitud de un riel de hierro de 50 metros, es decir, la longitud inicial del riel
longitud inicial es de 50 metros. 50 metros a una temperatura inicial. A una temperatura inicial de 40 grados Celsius. 40 grados Celsius. Si desciende la temperatura, es decir, la temperatura final, y la temperatura final desciende a 6 grados Celsius. Me dice cuánto se contrajo ahora el cuerpo, ¿sí? Es decir, cuánto se contrajo el riel. Sí, aquí todo lo contrario a la dilatación, aquí se contrajo. Sí, porque aquí no estamos aumentando la temperatura. Aquí nos dice que de un cuerpo que se encuentra a una temperatura inicial de 40 grados Celsius, disminuye o desciende la temperatura hasta 6 grados Celsius. Sí, entonces, por intuición ya sabremos que este cuerpo no se está dilatando, sino se está contrayendo. Entonces, ya tenemos longitud inicial, tenemos temperatura inicial, tenemos temperatura final y nos piden calcular la longitud final. Sí, es decir, en cuanto, sí, cuál es la longitud en la que quedó al contraerse ese cuerpo al descender la temperatura hasta 6 grados Celsius. El coeficiente de dilatación del hierro, aquí ponemos hierro, es de 11.7 por 10 a la menos 6. 11.7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Grados Celsius a la menos 1. Recuerden poner a la menos 1 como exponente. ¿Sí? Bueno, aquí lo pongo para que no se confundan. Lo voy a poner yo también para que no haya nada de confusión. Insertamos. Y aquí las unidades del coeficiente de dilatación, recuerden que son grados Celsius a la menos 1. ¿Vale? Y ahora sí ya nada más sustituimos en la fórmula que tenemos de coeficiente de dilatación. La fórmula ya dijimos que es la que aquí expresamos, en donde solamente tenemos que sustituir y multiplicar la longitud inicial, que es longitud inicial, por 1 más el coeficiente de dilatación por el delta T, que es la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Eso ustedes lo efectúan aquí, ponen la fórmula de dilatación lineal y su sustitución y resultado. ¿Sí? Y eso les tendría que dar un resultado final, bueno, de longitud final. Entonces su longitud final será igual poco complicado escribir así, pero longitud final va a ser igual 49.5 metros. ¿Sí? Ese será el resultado al que tendrán que llegar al efectuar las operaciones ya nada más, porque solamente tienen que sustituir estos datos en la fórmula que les acabo de, bueno, de la fórmula de dilatación lineal, que es la que aquí mostramos en la sesión pasada. ¿Sí? Entonces, creo que con este proceso, con esta explicación breve, podrán ustedes resolver los 4 problemas referentes a dilatación lineal.
Aquí, bueno, voy a subrayar el resultado. ¿Sí? Y listo. Ahora sí tengo los 4 resultados. Las longitudes finales, sí, las longitudes que se obtuvieron al elevar la temperatura en los cuerpos o bien en donde tuvo que descender la temperatura. Sí, esas son las longitudes finales. Ahí están los resultados. Por favor, copiarlos. Ustedes marquen bien sus procesos, sus datos generales, su fórmula y su sustitución y resultado en cada problema. Recuerden la tabla de coeficientes de dilatación que les mostré la sesión pasada para tener presentes